Me lo llevé al archivo y lo describí. Era traumático porque yo llegaba con una parte de la historia, veía divorcios en los que le habían quitado los hijos a la señora tenía maltrato, y yo llegaba con la mitad de la historia y se lo contaba a mi marido y me decía, pero esto es un culebrón, hija, vienes solo con un trozo. Digo, ya, pero es que yo no puedo saber lo que ha pasado con esa señora. O lo más espectacular, parte de estas chicas fueron a la Segunda Guerra Mundial y las repatriaban. Y tenía billetitos con sellos del ejército nazi diciendo que las repatriaban de Kaliningrado porque estaban enfermas. Eso, gracias a que yo luché por conservarlo, ahora mismo está en el Archivo General de Guadalajara y está a disposición de todos. Y todo el que quiera estudiar a las damas de sanidad, nunca las vamos a olvidar. Que se podían haber olvidado, sí, pero los archiveros luchamos porque no olvidemos. Así que bueno, esta es mi historia. Si tenéis alguna pregunta, luego al final creo que tenemos turno de pregunta. Y muchas gracias por escucharme y gracias a la Complu. Pues mientras me preparan la presentación, que es un poco más aburrida que la suya, y no soy ningún caballero de ninguna orden, bueno, pues yo soy Carmen Sanz, soy jefa del Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional y miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos que veis ahí en la presentación, pues desde afortunadamente hace 20 años, porque el día 14 de febrero salí publicada, un día 14 de febrero salí publicada en el BOE y próximamente el 8 de marzo será el primer día en el que podré celebrar mis 20 años como funcionaria ya de carrera, ¿no? Entonces, un 8 de marzo en el que a lo mejor, además tiene el simbolismo de que éramos mayoritariamente mujeres y la bienvenida que nos dieron en el Ministerio de Cultura fue precisamente eso, hombre, la cuerpa. Es verdad, nos conocen como la cuerpa y afortunadamente es verdad que cada vez se incorporan más chicos y bueno, pues esto ya se va cambiando y coge fuerza como cuerpo. Bueno, yo no iba a opositar, no era mi intención. Es verdad que soy nieta de funcionarios, uno de mis abuelos era funcionario del Banco de España y además también en aquel momento podía compatibilizarlo, y era también profesor en una escuela universitaria, y luego otros dos abuelos eran profesores, magisterio, habían estudiado y se dedicaban a ello. Y ya antes de la guerra civil y luego pues volvieron a poder dedicarse a su pasión en la enseñanza, ¿no? Y yo les veía y, hombre, pues me atraía y veía que gracias a que ellos habían hecho ese esfuerzo en los años 20, 30, suena claro en la Cochinchina, a mí también me suena como lejanísimo, pero pues habían sacado a flote a su familia y en una época difícil pues tenían una garantía, ¿no? Y una cierta estabilidad, aunque compatibilizaban con otros trabajos cuando se lo permitían, porque había que sacar y alimentar muchas bocas, ¿no? Y yo no quería opositar porque, ¿para qué iba a opositar? Quería quedarme en la universidad. Yo estudié en Oviedo, no estudié en la Complu, luego no soy alumni. Pero bueno, primero pues me decanté por geografía e historia, lo mismo que decían mis compañeros, que me han puesto, por cierto, el listón muy alto, con lo cual a ver cómo cuento yo esto. Yo hice geografía e historia, era una licenciatura entonces, dentro del programa de estudios del año 75. Yo voy a decir claramente mi edad, no tengo que ocultar nada. Soy del año 72, voy a cumplir, si Dios quiere, en mayo 53 años. Y mi idea era quedarme en la universidad. Primero hice la licenciatura en Historia del Arte, haciendo el Erasmus en Italia. Y si os digo, para cualquier oposición a la que queráis aspirar de A1, los idiomas fundamentales y un buen nivel de idioma. Pero bueno, porque a veces eso también puede dejarte en una postura o en una posición en el ranking importante a la hora de elegir. Entonces, yo me fui a Italia y en Italia tenía que haber hecho las mismas asignaturas que tenía que hacer en Oviedo, pero no encontraba en ningún lado historia de la música, musicología, no había. Y entonces yo de repente, mirando todas las asignaturas que había, porque era una locura, llegabas en octubre, los primeros 15 días buscabas alojamiento, buscabas asignaturas similares y bueno, yo tenía la obligación de hacer 6 asignaturas, que los italianos quedaban flipados, porque ellos hacían como mucho al año 2, 3, bueno, porque querían siempre la LODE, que es la máxima puntuación. Nosotros con aprobar íbamos a lo que podíamos, ¿no? A partir del 26 es el equivalente notable, las notas van allí hasta el 30 de LODE, la matrícula. Y bueno, yo encontré una asignatura que era museología. Digo, bueno, esto no lo tengo en Oviedo, porque el plan antiguo no lo incluía, y voy a hacer museología. Y ahí se me abrieron muchísimas oportunidades, porque claro, en Italia, que te dieran clase, yo por ejemplo estuve en Pisa, y que te llevasen a clase a los Uffizi, a Florencia, a mí me llamó muchísima atención la capacidad de convocatoria. En aquel momento Internet estaba iniciándose,
y os lo digo así porque había un compañero de arqueología que tenía su novia en Londres y estaba a base de emails, que aquello nos hablaba, correos electrónicos, aquello que era, año 93, 94. Y no hace tanto, pero hace mucho. Entonces, íbamos a Florencia a ver las colecciones en vivo. Íbamos a Osso Uffizi, íbamos al Palazzo Pitti, íbamos a muchísimos sitios, iglesias perdidas, remotas, en toda la Toscana, y de repente lo más llamativo de aquello era la convocatoria que tenía el profesor. Y a mí la verdad es que me enganchó muchísimo, porque además tuvimos una parte práctica al final, y yo creé, cosas de la vida, un museo arqueológico industrial en un depósito de agua. Ese fue lo que tenía que hacer en Pisa. Un ejemplo clásico, o sea, muy concreto, y montar un museo de la nada. Pues me fui a hablar con el arquitecto municipal, me fui a hablar con el jefe de la excavación arqueológica. Bueno, entonces yo monté un proyecto y el profesor me puso un 30 LODE, una matrícula. Yo ahí dejé esa cosa de la museología aparcada porque me tenía que volver en quinto de carrera a Oviedo. Y en quinto de carrera yo también lo compaginé con cuarto de especialidad de geografía, porque había descubierto una asignatura en Italia que era urbanística, que me gustaba muchísimo, pero que no había urbanística en España. Y entonces empecé a estudiar geografía, las geografías urbanas primero y luego otro tipo de geografías, porque dije yo, puestos a estudiar ya me hago también la otra especialidad. Y me hice las dos especialidades. Con la suerte que al acabar las dos especialidades en prácticamente un año y poco, en el año 96, al poco, bueno, pues empiezo a hacer también el doctorado con un título de proyecto, de programa de doctorado, que era La ciudad y el arte. Y hice un pequeño trabajo de investigación que no tiene nada que ver con la museología. Pero cuando luego ya pienso si voy a hacer la tesis y si quiero seguir en la universidad, digo, creo que me voy a decantar por museología, porque hasta ese momento no había ninguna tesis doctoral en Oviedo con museología como temática. Entonces, bueno, me especializo, la hago y a la vez pues voy alternando con contratos temporales en los que ganaba muy poco a la hora, un equivalente a unos 6 euros actualmente, unos 800 pesetas de entonces. Y hice todo tipo de trabajos. Primero en la red municipal de museos de Gijón. Tengo una suerte tremenda. Mi primera salida fue al Parque Arqueológico de la Campa de Torres. Recuerdo que era un mes de enero en el que se me llenaron los pantalones de barro y agua hasta aquí, y atravesé aquella campa, que es un alto muy alto, junto al puerto marítimo del Musel. Pues me llevé a los chavalines de cuarto, quinto de primaria, campo a través, corriendo hacia el museo donde estaban todos los restos arqueológicos que había de aquel yacimiento. Y bueno, fui compaginando también con becas. A todo le dije que sí, porque todo para mí creía que eran oportunidades para formarme, para especializarme, para progresar. A todo le dije que sí, también di clases particulares, o sea, de todos. Lo digo porque también a veces decimos no a ciertos trabajos y pensamos que eso no va a ser la oportunidad. Eso suma. Y creo que es importante. Y al final me dieron una beca del Museo del Prado, del Patronato del Museo del Prado, para... yo pensaba que no me lo iban a dar, porque siendo de Asturias había mucha más gente de Madrid. Siempre pensamos que los de Madrid tienen más prioridad. Ahora que vivo en Madrid digo yo, pues no, no tanto. Entonces me dieron una beca del Patronato de Museología, y ahí fue cuando mi jefa, una vez que vio toda mi evolución durante el año, yo hice una propuesta de una unidad didáctica sobre el cuarto centenario de Calderón de la Barca. Me tuve que documentar muchísimo, leer muchísimo la obra de Calderón de la Barca, conocer muy bien la obra de todos los artistas de esa época y entender un poco cómo veía Calderón de la Barca el mundo de la pintura, que es por ahí por donde yo lo llevé. Y me dijo mi jefa, Carmen, si te quieres quedar aquí, no hay posibilidades de contrato, porque había gente que sí, pero yo no tenía esa suerte, y tienes que opositar. Entonces me puso al habla con una compañera de allí del Prado, que primero había sido ayudante de museos, luego conservadora, y me metió un poco en la idea de opositar. Bueno, pues ese año acabó una beca en marzo, convocan en abril, y ese año no sé por qué la convocatoria fue muy rápida y en mayo, junio nos estábamos examinando. Como comprenderéis, yo no tuve tiempo de prepararme esa primera vez, pero yo fui con lo que sabía, a pelo. Y luego ya fue cuando me di cuenta y me aterricé un aterrizaje forzoso. Yo no fui como Zoraida en 11 meses, tuve que intentarlo hasta 3 veces más. A la cuarta, pues por fin conseguí sacarlo. En la tercera, os tengo que decir que me quedé a puertas, me quedé en el último ejercicio y caí casi en depresión, casi. La suerte, tenía la tesis todavía por terminar, me quedaban unos meses y salió una beca para finalización de tesis en la Universidad de Oviedo. Me llamó inmediatamente mi directora de tesis, Carmen, que esta es tu oportunidad, que cumples los requisitos, venga, venga, venga. Bueno,
y me puse con la tesis. Y de repente vuelven a convocar la oposición. Me llama mi antigua jefa del Museo del Prado. Carmen, que salen las oposiciones. Dije, yo no me voy a presentar. Entonces llamó un día a mi madre, a mis espaldas, y le dijo, anímala, dile que se presente, tiene que hacerlo. O sea, fue... Y yo primero, mi prioridad en aquel momento era la tesis. Además la quería entregar cuando es mi cumpleaños a finales de mayo. Y entonces de repente, bueno, salieron los astros, no sé por qué. Bueno, firmé la convocatoria y me presenté. El primer examen fue el 4 de julio. Pero yo dije que iba con lo opuesto, que no iba a estudiar apenas nada, que yo ya me había examinado el año anterior y que no creía mucho en el proceso, estaba un poco cabreada, la verdad. Pero bueno, me volví a presentar. Y como aprobé, pues ya dije yo, bueno, pues ahora me tengo que encerrar todo el verano porque esto ya es en septiembre y me tengo que encerrar. Me examiné un 8 de septiembre el segundo examen, que era el oral, muy difícil, es verdad. El proceso es muy parecido al de mis compañeros. Y bueno, pues me presenté y seguí aprobando. Y entonces a la vez también estaba el proceso de mi tesis, que se iba a defender en noviembre, la iba a defender en noviembre. Cuando veo que avanzo en el proceso y que voy no sé, superando las pruebas, el tercer examen, que era el de italiano, yo me lo habían guardado, me lo habían reservado el año anterior porque tenía un 9 en el examen. Y ahí os digo la importancia del examen. No vale, en aquel momento era eliminatorio, si sacabas más de un 8. Y yo tuve la suerte de eliminarlo y guardarlo para el año siguiente. Luego, eso me facilitó preparar el cuarto y último ejercicio. Pero yo, una vez que sumaba las notas del resto de compañeros de la oposición y sumaba mis exámenes ya incluso con el italiano, yo estaba por detrás de muchos de ellos. Ellos todavía tenían que hacer el idioma. Con lo cual, esa noche en la que yo empezaba a sumar las notas y demás, os digo que me la pasé llorando. Y entonces mi madre dijo, mira, Carmen, para pasarte estos berrinches no te presentes. Digo, no, yo voy y claro que voy. Me vine, la secretaria del tribunal que estaba embarazada dice, ¿tú para qué te vienes si ya tienes guardada la nota? Digo, pues porque yo no quiero decir, o sea, no quiero que mis derechos se vean perjudicados y quiero defenderlos. No te preocupes, tal. Bueno, voy al cuarto ejercicio y eran dificilísimos. Nos veníamos con una maleta, no sé si también tenéis vosotros maleta para el cuarto ejercicio. Bueno, en aquella época teníamos una maleta, la gente sacaba ahí de todo y yo decía, ¿y esto qué es? Porque parecía que sacaban el baúl de la Piquer. Y luego, bueno, pues es un ejercicio práctico, catalogación, tienes que conocer todo. Yo catalogaba en mi casa todo tipo de cosas, desde este bolígrafo tipo Bic, esta libreta, esta mesa, los zapatos de Sonia, yo empezaba todo. Todo en mi casa era susceptible de ser catalogado, porque no sabías lo que te iban a poner en la catalogación. Y entonces era una parte interesante, pero yo mientras veía televisión en mi casa estaba, no sé, tal libro, tal mueble, o sea, estaba todo continuamente catalogando. Y luego el supuesto, pues como dice Zoraida, puede ser muy variado. Puede ser desde que quieren llevarse una pieza para una exposición temporal y tienes que andar pensando si tienes que gestionar o no el orden ministerial y toda la documentación en que tienes que incluir y demás, o simplemente que a lo mejor de repente una pieza sale en una subasta y cómo puedes frenar que esa pieza salga a subasta cuando el Estado tiene derecho de tanteo, de retracto y puede hacerse con esa pieza. Entonces, toda esa serie de casuísticas es lo que te pueden presentar a la hora del examen práctico. Y bueno, al final aprobé. Y bueno, pues tengo la suerte desde 2005 de formar parte ya oficialmente del cuerpo facultativo. Que os presento muy brevemente porque no quiero daros mucho la chapa. A ver. Es un cuerpo con historia porque realmente, o sea, como cuerpo facultativo es de año 73 nuestra creación, el de ayudantes es de año 77, ahí lo veis, hace 52 años. Incluso se emite una ley, que es la Ley 7/73, de creación del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, que dependemos del Ministerio de Cultura, mayoritariamente. Es un cuerpo especializado, pero tiene antecedentes, como veis, en 1867. Cuando nos llaman primero la sección de anticuarios del Cuerpo Facultativo, archiveros y bibliotecarios, ahí en los museos no pintábamos nada. Archivos, bibliotecas y museos siempre hemos sido primos hermanos. Y luego ya... perdonad. Hace 124 años es cuando ya nos nombran, o sea, arqueólogos primero, y luego durante la Segunda República es una sección específica con unos exámenes propios y demás. Trabajamos en museos de titularidad estatal, pero también en otras dependencias de la Administración General del Estado. Y generalmente nos vincula mucho a cultura, pero realmente hoy día estamos en casi todos los ministerios, hay compañeros del cuerpo, ¿vale? Ahí veis los museos estatales y otros que hay por toda la geografía nacional, no en las islas, solo en la península, eso es una ventaja, en cierto modo, pero estamos en 17, somos 16 museos estatales y estamos en todas esas comunidades autónomas que veis ahí relacionadas y en otros organismos como la Biblioteca Nacional o como el Instituto Nacional de Artes Escénicas, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, etcétera.
Los conservadores dentro de otros ministerios estamos en todos esos organismos que veis ahí relacionados, en Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Luego tenemos también el Museo Nacional de Ciencias Naturales o el de Ciencia y Tecnología, que dependemos de Ciencia, Innovación y Universidades. En Defensa, todos esos que veis por ahí. Ahí sí que están en las islas, algunos, en los archipiélagos. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, estamos en la ECID y en Servicios Centrales también. En el Ministerio de Juventud e Infancia, en el INJUVE, hay muchos compañeros. Y luego, finalmente, en Transformación Digital y Función Pública, hay gente que está en el INAP, por ejemplo. ¿Vale? Los modos de acceso lo veis ahí, que a través de la oficina ya les mandaré los enlaces oportunos, pero en el portal del Ministerio de Cultura, que es el órgano generalmente convocante, el que mayor carga lleva y demás, ahí está todas las convocatorias colgadas. Y bueno, pues un poquito de qué van las oposiciones, pero muy similar a lo que ya han contado mis compañeros, con lo cual no me quiero enrollar. El primer ejercicio tipo test, el segundo una prueba de idioma. Antes dejaban cualquier idioma de la Unión Europea. Lo que pasa que eso, claro, de verdad tenías que tener un buen nivel, porque no vale que dijeras que hablabas alemán si no hablas alemán o que hablar checo cuando no hablas checo. La gente, cuando hacíamos el Erasmus en esos países, pues la gente alegaba que hablaba ese idioma, pero normalmente no todo el mundo tenía el nivel adecuado. Y luego te ponen a prueba porque te ponen con un profesor o bien de filología o de las escuelas oficiales de idiomas y te examinan. Y además te hablan en un contexto que no solo es el profesional y especializado, sino que en cualquier contexto. Desde cómo te gusta el café a qué te parece la política exterior de Alemania ahora mismo. Entonces tienes que hablar y hablar y mojarte. Estar un poco también al día de lo que había. Luego está la exposición oral, que ese ejercicio no lo hay para promoción interna y por eso también vuelvo a retomar lo que dice Sonia. Nosotros también tenemos C1, que son auxiliares de museos, y luego tenemos ayudantes de museos como los de archivos, bibliotecas y museos. Yo os invito a que optéis, que miréis la temática y que hagáis la promoción interna siempre y cuando a lo mejor tengáis que compaginarlo pues con unas cargas familiares o tengáis una necesidad acuciante de trabajar para ganar dinero, para manteneros y para ganar una independencia. Entonces, intentarlo también a través de la promoción interna. A veces sale por casualidad que aprobáis a la primera el cuerpo facultativo, pero a lo mejor también la opción de entrar, ir poco a poco avanzando, es posible y es otra vía. Y desde luego es muy loable porque lo compaginas con el trabajo y eso también es un estímulo para vosotros mismos. Vais aprendiendo a la vez que vais preparándoos. Entonces también es bueno eso, ¿no? Y luego ahí tenéis el temido temario, en este caso de conservadores. No he traído los otros, pero todo lo tenéis en la página web de nuestro ministerio y si tenéis dudas, desde luego, a través de la Oficina de Empleo, yo estoy a vuestra disposición, ¿vale? Ahí veis una temática de 137 temas de temática específica y luego tenéis también otros 50 temas para promoción interna, o sea, se reduce una vez que ya sois del grupo de la 2 y luego 16 temas para el régimen jurídico especial. Entonces, yo os digo que lo podéis intentar desde abajo y que poco a poco vayáis viendo, a medida que vuestras fuerzas os lo permiten y vuestra situación personal también, pues que lo podéis ir compaginando y hay opciones. Y es posible y además hay muchísimas plazas ahora mismo disponibles. Con lo cual, yo os invito a que echéis un vistazo y que lo tengáis como una opción, yo casi diría, de caballo ganador. Podéis hacerlo, sois capaces, tenéis la preparación adecuada y es un reto al que hay que dedicarle horas y es como si fuera casi un trabajo, como os decían en el vídeo que habían proyectado al principio. Tenéis que dedicarle tantas horas como vayáis a una jornada laboral prácticamente, pero lo podéis compaginar con otras cosas. Lo que pasa es que a veces hay que también tener ciertas, no sé, quitaros de ciertas cosas porque es verdad que a veces no se puede hacer todo a la vez. Pero bueno, merece la pena el esfuerzo y es lo único que os quiero decir, ¿vale? Pues ya está. Bueno, yo me presento, yo soy un poco una rara avis con los compañeros, yo no soy funcionario, yo soy personal laboral. Llevo la dirección de recursos humanos del Instituto Cervantes, la dirección corporativa para todo el instituto. Y un poco mi bagaje tiene que ver, o sea, yo os quiero decir como un poco, como casi resumen, porque no sé si soy el mayor, pero la vida es eso que pasa mientras nosotros hacemos planes. Entonces, las cosas como vas montando, organizando un poco tu vida, luego te van llevando a otros sitios. Yo soy alumni de la Complutense, me licencié hace muchísimos años en la Facultad de Derecho. Me licencié de una manera porque yo estaba trabajando desde los 17 años,
por circunstancias familiares y entonces estudiaba por las tardes aquí en la Complutense, en grupo de eso que éramos los mayores, ¿no? Porque todos éramos ya con unos añitos. Y bueno, terminé la carrera y me planteé opositar. A mí me gustaba la inspección de trabajo y empecé a preparar inspección de trabajo, pero lo que sí que os han dicho, y eso es cierto, es que igual a mí me fue posible compatibilizar los estudios y el trabajo, la oposición y el trabajo ya no era viable en aquel momento. Y entonces empecé a trabajar. Yo tenía una vocación fundamentalmente internacional. De hecho, yo creo que van los genes porque mi padre había estado destinado fuera, veníamos de familia de migrantes y tal. Y de hecho ahora mis hijos, la mayor que ya se graduó hace 2 años en empresa, pues se fue un año fuera a Canadá y tal, y luego parece que ha vuelto, aunque dice que se vuelve a ir, no sé, ya sabes. Y luego tengo otro que se gradúa este año y otra que viene detrás, que esa todavía no sabemos por dónde respirará, pero vamos, siempre tenemos vocación internacional. Entonces yo me fui al sector privado, o sea, dejé la oposición y me pasé al sector privado. Estuve trabajando en empresas fundamentalmente porque había estado fuera en Reino Unido, entonces hablaba inglés, entonces empecé a trabajar para un banco británico, luego para una multinacional americana, entonces siempre un poco a mitad de camino entre España y fuera de España. Y mi primera desembarco en el sector público, entro en la agencia EFE, en el Departamento de Recursos Humanos, porque yo tenía parte de la parte jurídica, un máster en Recursos Humanos que hice posteriormente y luego la parte de la experiencia internacional y se valoraba la experiencia internacional para, en este caso, ya una multinacional española con presencia en todo el mundo. Y ahí estuve 7 años, luego ya en los últimos años fui el director de Recursos Humanos de la agencia EFE y posteriormente, pues, por vicisitudes, eso lo que decimos en aquel momento, volverme a marchar de España no me encajaba y me fui otra vez al sector privado. Y desde hace 2 años, pues, llegué al Instituto Cervantes, que ahora lo presentaré brevemente. Y ahí llevo la dirección de recursos humanos. Tengo un equipo de 26 personas en recursos humanos, un equipo amplio, pero llevamos pues todos los procesos de selección, formación de todos los centros del mundo. Tenemos 103 centros en 52 países. De hecho, mi día empieza a las 6 de la mañana con Asia, luego se empieza a despertar Europa, el Magreb y África, y terminamos con Brasil después de comer y con la costa este de Estados Unidos. Entonces, un poco son días intensos, pero concilio. Tengo 3 hijos y vamos, los 2 mayores ya pasan de mí, pero la pequeña todavía me toma en consideración algunas cosas, ¿no? Y es cierto que se puede conciliar perfectamente. O sea, yo he tenido reuniones en las que de repente paraba, iba a preparar un examen de historia o de lengua o de tal, y luego continuaba trabajando. Entonces, yo por eso creo que lo que tenéis, vamos, y un poco hablo así de abuelo cebolleta, ¿no? Lo que tenéis que tener es siempre una intención de curiosidad y de no descartar ni una cosa sino conocer y ver lo que se encaja a lo que os queréis dedicar y lo que os hace feliz, ¿no? Por eso digo, yo soy raro porque yo no he estado siempre en el sector público, he pasado del público al privado, soy personal laboral. Entonces, un poco me voy un poco adaptando. Llevo 2 años en la dirección de recursos humanos del Instituto Cervantes y os pasaré a presentar un poco. El Instituto Cervantes, para que... No sé sí. Somos una institución pública creada en el año 91 y nosotros tenemos una peculiaridad, es decir, nosotros somos una entidad que dependemos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo que nos define es que formamos lo que denominamos la diplomacia cultural. Estamos de la mano de las embajadas en países con la representación diplomática. De hecho, somos herederos de los centros culturales que tenían las embajadas en el exterior y formamos parte en muchos países de la misión diplomática. Nuestros directores y nosotros tenemos pasaporte diplomático. Y incluso los profesores, bibliotecarios, gestores culturales, que es personal, que ahora luego os describiré, que tienen con contrato en España y están desplazados en el exterior, pues tienen lo que se llama pasaporte de servicio, que es un pasaporte como para trabajar técnico en la embajada.
Entonces, nosotros tenemos, aunque dependemos orgánicamente de exteriores, pero tenemos en nuestro consejo de administración pues gente de cultura, gente de educación y gente, y sobre todo, de exteriores. Entonces, ¿cómo está organizado el Instituto Cervantes? Pues bueno, lo que os decía, estamos en 103 ciudades, 52 países. Esto está permanentemente en evolución porque abrimos centros como tal, pero abrimos figuras menores, un aula en una universidad, una extensión. O sea, por ejemplo, yo vengo ahora bueno, esta semana está en Berlín y ahí llevamos, pues, llevamos Suiza, llevamos países limítrofes donde no tenemos centro y, por ejemplo, en la presencia en África, que es lo último que estamos desarrollando, estamos en Senegal con centro, pero tenemos un aula en Costa de Marfil y extensiones tanto en Angola, Luanda, Gabón, Chad, o sea, en todos esos países donde tenemos extensiones, alguna con presencia propia y otra con presencia subcontratada. Entonces, nuestra sede es lo que se ve detrás de las fotos. Éramos vecinos del cuartel general del Ejército. De hecho, desde nuestras terrazas los vemos a los militares que están al lado. Y, efectivamente. Y entonces estamos organizados pues, un poco en las direcciones, o sea, recursos humanos, lo que es administración, relaciones internacionales. Las dos áreas fundamentalmente de actividad es cultura y académica, porque nuestra actividad en el exterior es fundamentalmente la promoción de la lengua española. Entonces damos clases de idiomas del castellano y las lenguas cooficiales y luego somos el organismo certificador del conocimiento de la lengua española, es decir, como Cambridge, los exámenes de Cambridge o las tal, nosotros somos del castellano y del español. Y luego fundamentalmente hacemos promoción de la cultura española. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en un centro, por ejemplo, ahora en Senegal presentamos la película Campeones y llevamos a Fraser para que la presente en esto, o en Berlín ahora ha estado Elvira Lindo presentando uno de sus libros. Hacemos un poco difusión y desarrollo de lo que es la cultura española. Al margen de que tú vas a un centro Cervantes y vas a tener la parte académica donde se imparten clases, donde hacemos los exámenes del DELE, o sea, del Diploma Español de Conocimiento de la Lengua Española, y luego tienes una biblioteca con fondos, en casi todos los países es la biblioteca con fondos en lengua hispana más grande que tenemos, y luego la actividad cultural con sala de exposiciones o todo esto. Entonces, la diferencia es que nosotros el acceso, como digo, no somos funcionarios, aunque tenemos funcionarios, que esto lo quería decir un poco por la movilidad horizontal, es decir, por ejemplo, gente que viene del cuerpo de Guillermo, pues puede ser, tenemos desde nuestra Secretaría General, que es del cuerpo superior de Administración Civil del Estado, a un administrador de un centro que a lo mejor ha estado trabajando de canciller en una embajada y ahora es administrador en un centro del Cervantes. Os lo digo porque luego la movilidad permite que una persona esté en un cuerpo y pase a servicios especiales a otro cuerpo y esto se da con bastante frecuencia. Entonces, la diferencia está en que nosotros el acceso es por concurso o oposición. Es decir, se piden unos requisitos de acceso. Va a haber unas pruebas, por eso oposición, un examen con un temario que en función de cada tipo de puesto al que va a tener un temario distinto, y luego se valoran los méritos, es decir, la persona que entra en el Instituto Cervantes generalmente se exige un requisito de experiencia en el puesto de un par de años, una cosa así, y luego se valoran pues, por si ha tenido experiencia específica en ese tipo de área de actividad, o si depende para lo que sea, pues ha estado dirigiendo equipos o tal, los idiomas fundamentales en el país al que vamos. Si el idioma es un poco raruno, pues establecemos como un idioma un poco, digamos, de general, puede ser un B2 de inglés, tal, pero si estás, por ejemplo, en un país anglófono, tienes que tener nivel C1 del idioma o francés y tal, pero si por ejemplo vas a Praga o vas a otro lado, pues se te valora el idioma local o que tengas un idioma, digamos, de común comunicación. Entonces, en el Instituto Cervantes se entra, como venía a la universidad,
pues por prácticas. Luego tenemos unas becas para egresados de los últimos 5 años que saldrán en el mes de mayo y son fundamentalmente para servicios centrales. Y luego lo que son las plazas de prácticas, estudiantes de últimos cursos. Las becas que saldrán en el mes de mayo pues son para egresados de los últimos 5 años y luego lo que son la oferta de empleo público. Nosotros tenemos dos tipologías, lo que son las plazas de lo que es el personal con legislación española, o sea, profesores, bibliotecarios, gestores culturales, que son legislación española y movilidad voluntaria, es decir, no tienen la obligación de rotar cada cierto tipo de años. Luego, administradores, jefes de estudio y directores, cada 5 años tienen que cambiar de país. O sea, por, digamos, el sistema que tenemos. Y luego, lo que aparece ahí cupo, que quitando estos cuerpos que os he dicho, el personal administrativo local se rige por legislación local en Marruecos, legislación marroquí, en Brasil, tal, y son plazas que se cubren por cupo. Por eso van en dos caminos distintos. Estas son las plazas de un poco de sede y lo que os decía, ¿cuáles son digamos, los puestos que más estamos generando habitualmente? Profesores de español, gente que tenga esté graduado en filología hispánica, que ha hecho el máster de formación de profesorado como lengua extranjera y que tenga un par de años, o sea, unas horas de docencia acreditadas. Se puede presentar a las plazas. Al margen de eso, en todos los centros, y eso ocurre mucho, tenemos profesores que no son profesores de plantilla del Instituto Cervantes, pero que colaboran impartiendo clases para el Instituto Cervantes. Y esos son méritos para luego posteriormente presentarse a las plazas de profesores. Lo mismo ocurre con bibliotecarios o gestores culturales. Esto es un poco las plazas que hemos sacado en los últimos años y ahora estamos pendientes de lo que es la oferta de empleo público del 25. Como os digo, otra de las cosas que quería decir, aparte de la movilidad horizontal, es la movilidad vertical. La forma de progresar fundamentalmente en sede es por promoción interna. Es decir, todas las plazas antes de salir fuera se ofrecen en traslado de promoción interna a otros cuerpos del Instituto Cervantes. Si no hay ninguna persona que se presenta o ninguna persona pasa las pruebas, pasa restringida. Es decir, aunque no sean del mismo cuerpo, cualquier persona del instituto o de un centro que se quiere unir a sede o de sede que se quiere ir al centro tiene prioridad hasta que lo sacamos en convocatoria pública. Y luego ya la tercera fase ya es convocatoria pública, que se abre a cualquier persona que acredite los requisitos que se están pidiendo. Como os decía, la diferencia es que nosotros sí se pide una experiencia mínima para cada uno de los cuerpos acreditada y luego por la vocación internacional los idiomas son esenciales. Toda nuestra información, como decía antes, la vais a tener en donde sacamos todas las plazas, los requisitos de igualdad, mérito y de capacidad, y se publica todo especificando los plazos tal si presentas la documentación, porque se valoran, como digo, los méritos y puedes pedir incluso una revisión si no estás de acuerdo cómo se ha tabulado esos méritos, y esa es un poco la forma de entrar. O sea, para que os hagáis una idea, ahora mismo fuera de España pues tenemos unas 750, números redondos, personas trabajando fuera de España en esos 52 países, y aquí en España somos 200 y pico. Y hay permanente, o sea, aquí, por ejemplo, en servicios centrales, la mayor parte de la gente que ahora son jefes de departamento, jefes de unidad o técnicos, son gente que empezaron hasta desde auxiliar administrativo con el nivel más básico. Y es un poco lo que os quiero contar. Creo que es realmente la gente en el Instituto Cervantes es gente vocacionada y gente que luego disfruta con el trabajo, porque cuando vas a los países, la verdad es que la presencia cultural permanentemente, cuando hay algún acto cultural en el país, pues o en la embajada o en el Instituto Cervantes se organiza, y entonces tenemos un poco esa misión y ese un poco valor de que divulgamos lo que es la cultura española y la lengua española fuera de España. Entonces es lo que resumimos como la diplomacia cultural.
Y nada más, a vuestra disposición para preguntas, para lo que queráis. Bueno, pues muchas gracias a los 4 ponentes, que entiendo que sois personas muy ocupadas. Yo, desde luego, si me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana para... creo que no, ¿eh? Como veréis, son 4 tipos de personas con bastantes diferencias entre ellos. Como veréis, su trabajo no es sedentario, aburrido. Es decir, todos y todas hacemos cosas bastante entretenidas. Tenéis que saber que prácticamente con cualquier grado profesional podéis acceder a prácticamente cualquier plaza, a no ser que sean plazas para arquitectos, para ingenieros, para médicos o para psicólogos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos personas de todo tipo de formación que han querido opositar a los distintos cuerpos profesionales. Es verdad que para el personal laboral hace falta haber tenido experiencia profesional anterior, pero los funcionarios y funcionarias no nos piden requisitos, ¿vale?, de haber trabajado antes. Por eso decimos el tema de capacidad, mérito e igualdad. Tenemos personas que opositan con cualquier tipo de edad. Te digo, porque si quieres ser inspector de seguros estás a tiempo, ¿eh? Es decir, entran personas de todo tipo de características. Gente como Guillermo, que nada más terminar la carrera entró, o gente como Zoraida, como como Manuel o como Carmen, que tuvieron un poco de experiencia en empresas privadas y decidieron venir al empleo público. Es decir, tenemos todo tipo de personas dentro. Dicho esto, también deciros el tema de la conciliación, que es muy importante, porque claro, yo os miro y os veo a todos muy jóvenes y probablemente no tengáis ni hijos pequeños, ni padres muy mayores, pero llegará un momento en que tendréis hijos pequeños, hijos adolescentes, que no sé qué es peor, y tendréis padres y madres mayores a los que tendréis que prestar cierta atención. O a lo mejor os torcéis un tobillo y tenéis que ir a rehabilitación, o a lo mejor, pues eso, tenéis hijos, hijas, y queréis dedicarles tiempo, ir a recogerles al colegio. Nosotros trabajamos, pero vivimos sobre todo, ¿vale? O sea, no vivimos para trabajar, y es bastante habitual que nos lleguen personas de consultorías o de empresas privadas que ya no pueden más con sus vidas y que trabajan de 9 de la mañana del lunes a 11 de la noche del viernes o del sábado incluso. Entonces, os animamos a venir a formar parte de la función pública. Otra cosa que os quería decir que es importante es la formación. Nosotros recibimos todo tipo de formación, por supuesto, a cargo del Estado, porque como queremos tener a los y las mejores, la mejor manera es formar a la gente y tener formación permanente. Esa formación se hace siempre en horas de trabajo, porque pensamos que lo importante es que la gente esté formada y que, bueno, insisto, tengamos a las y los mejores. Dicho esto, yo no sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis saber. A ver. Bueno, yo estoy interesada en la parte de archivos. Actualmente estoy finalizando el grado de Filología Hispánica, pero por cosas de la vida pues me he metido por archivos y tengo unos cuantos meses de prácticas en la Biblioteca Lázaro Galdiano. Quería saber cómo de accesible sería una oposición de tipo A2 para una persona que realmente, como yo, que tiene una formación filológica y no una formación archivística. Me estaba planteando la de auxiliar, pero quería saber para el año que viene. Estos son 2 casos reales. Hace 3 años, bueno, 5 años, la promoción de este amigo que me dijo, tú oposita que apruebas, el número 1 de facultativo es filólogo hispánico. Y tengo una amiga que es periodista, que trabajaba en la privada, pero tiene 2 niños y ahora mismo es archivera en el Ministerio de Cultura. No tiene nada que ver. O sea, el tema es estudiar el temario, como dice Sonia. Mientras tengas un grado de licenciatura, tú puedes presentarte a inspector de trabajo. Probablemente no te guste, pero puede ser. Y otra opción también, te recomiendo las becas Formarte o las primeras experiencias del Ministerio de Cultura. Las becas Formarte son becas que saca el Ministerio para todos sus centros, para los museos también, para las bibliotecas, que son 6 meses de formación en los centros, son por méritos académicos, si no me falla la memoria,
por méritos académicos, ¿sabes? Y podéis estar unos meses trabajando y viendo lo que hacemos allí. También están las primeras experiencias profesionales, que también creo que es durante 1 año o 9 meses estar trabajando en los centros del Ministerio de Cultura. Y accesible es tan accesible como sentarse a estudiar, no tiene más misterios. Sí que es verdad que la Biblioteca Nacional tiene el servicio de documentación bibliotecaria y están allí todos los temarios, ¿vale? Que no están actualizados y son esqueletos. Es decir, te van a dar unas bases, tú los vas a tener que rellenar porque no es suficiente para hacer la oposición, pero te van a dar unas bases de cómo se pide, de qué se pide, también tiene casos prácticos, tiene documentación y los exámenes de años anteriores. Entonces, con todo eso se puede preparar. Y da igual de dónde vengas y la formación, con que lo estudies y llegues al nivel que pide el tribunal, porque en ese tribunal es soberano y ellos deciden dónde poner el nivel, ya está. Nadie te va a preguntar de dónde vienes. Solo queremos a gente trabajando. A mí no me preguntaron nada tampoco y también tenía formación en Derecho. ¿Me podía haber leído? Sí, pero no era historia. He hecho compañeros de muchísimos grados, compañero filólogo hispánico, compañera periodista, y ahí están. No tienen nada que ver. Muchas gracias. Nada, a ti. Buenos días. Yo quería preguntaros sobre lo de la promoción interna, que la estáis nombrando mucho, pero quería hacer una duda. Si yo, por ejemplo, me presento a las oposiciones para un C2 y en vez de esperarme a que se cumplan esos 2 años para la promoción interna, ¿podría al año siguiente presentarme a otra Podrías presentarte oposición? por libre. Por fuera. Libre. Por fuera sí, pero por promoción interna tienes que pasar. Sí. Puedes presentarte, no hace falta que sea a Sí, tu sí, sí, a promoción libre. interna. Es decir, yo soy A2 y podría presentarme a la promoción interna de Carmen o la promoción interna de Guillermo. Lo que pasa es que por todo y por economía de tiempo y de los recursos, me resulta más sencillo presentarme a la promoción interna, que la tengo este sábado. Básicamente tengo que ir al examen. Pero puedes presentarte a la promoción interna siempre de tu nivel superior, del C2 al C1. Si quieres ir del C2 a la 1, tiene que ser por libre, pero siempre es a la categoría superior. Eso siempre con la promoción interna. Sí. ¿Y en todos los casos es cada 2 años? Sí, tienes que pasar Ok. mínimo 2 años de antigüedad como funcionario. Desde el día que te nombran, desde ese día que llegas a la oficina y dices, hola, ¿qué tal? Soy el nuevo funcionario. Ese día que firmas. Si pasan 2 años hasta que se cierra la convocatoria, a partir de ahí puedes presentarte. Antes no. Es como el tiempo mínimo que pide la administración de presencia como tal. Ok. Y otra más. Para lo del Instituto Cervantes, para lo de las prácticas, ¿también te piden un nivel mínimo de méritos? No, pues las prácticas son estudiantes en activo que tengamos firmado un convenio con la universidad que tenemos prácticamente con todas las de Madrid y de buena parte de España. ¿Y las becas igual? Las becas te piden una mínima experiencia pero no tienen requisitos, es expediente académico, es un poco los méritos académicos. Aunque piden una mínima experiencia, pero me parece que es un par de meses, una cosa así. Vale. Pues muchas gracias y suerte con su... Buenos días. Yo tenía una pregunta para Carmen. Las personas que trabajan en el museo, los funcionarios del museo, supongo que también se dividen en niveles de A1, A2. Me gustaría saber las diferencias en cuanto a las funciones que realizan dentro del museo. Pues eso depende un poco del museo o del organismo en el que estés trabajando, depende un poco cuántos haya de cada cuerpo, porque a veces no hay un límite muy claro, muy definido. Lo que pasa es que sí es verdad, por ejemplo, el facultativo sí puede informar, hacer informes y firmarlos, mientras que un ayudante generalmente no se verá expuesto a esa situación. O sea, cuanta más responsabilidad, más nivel tengas, más tipo de documentos puedes firmar y tienes que defenderlos. Pueden ser enviados al director del centro o al ministro directamente, depende. Entonces, pues depende. Pero claro, tú tienes que ahí acreditar que solo el facultativo, el conservador, va a firmar ese tipo de documentos. A veces también te digo una cosa, el informe lo ha realizado un ayudante y al final lo acaba firmando un conservador.
Eso puede pasar también, ¿eh? Que dices, oye, es mi trabajo. Sí, pero como tú no tienes capacidad para firmar ese tipo de documentos, pues lo firma una persona que tenga un grado superior. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en mi departamento, que somos 9 personas en total, somos, como jefa conservadora soy yo, luego tenemos 2 conservadores, una te digo de más de 30 años de carrera, que primero fue ayudante y luego es conservadora y ya tiene una edad, está pues a escasos 4 o 5 años de jubilarse. Sin embargo, tenemos en el otro extremo, como otro conservador, una persona que se la sacó hace 2 años. O sea, para que veas que incorporamos gente continuamente. Luego tenemos ahora mismo 3 ayudantes. La más antigua tiene como una carrera como de unos 10 años, pero todos andan en la horquilla entre los 25 y los 35 años. Y luego ya tenemos auxiliares, tenemos 2. Otra le pasa lo mismo, lleva muchísimos años, primero estuvo destinada en distintos sitios porque ella está especializada en arqueología romana y en educación, y sin embargo ahora es la persona que lleva la página web. No tiene formación de webmaster, pero le ha tocado esa función y está continuamente actualizándose. Pero tampoco tiene formación como diseñadora gráfica y hace diseños para la página web. O sea que te digo que a veces nuestro trabajo es continuamente, son retos diarios. Hoy por la mañana, antes de salir para acá, pues había una nueva carta a la que se ha acogido el Ministerio, por ejemplo, para la exposición de restos humanos, tanto momias como huesos, Entonces ha habido un acuerdo entre el Ministerio y otros organismos y bueno, pues se ha firmado una carta y hemos tenido que colgarla a primera hora de la mañana. Estábamos viendo cómo ajustábamos eso porque no había que poner imágenes, pero había que poner no sé qué, o sea, muchas tonterías, pero que nos llevan un ratito para darle la forma adecuada y porque al final estamos hablando a nivel, pues eso, representamos al Estado, ¿no? No podemos hacerlo de cualquier manera, pero es muy versátil el trabajo. Yo, por ejemplo, coordino un poco lo que es la parte, cada conservador lleva una parte, que es educación y accesibilidad, por ejemplo, y voluntarios, y otro lleva más la parte cultural, que son todas las actividades ordinarias y extraordinarias. Yo llevo un poco, brujuleo todo porque estoy por encima, con lo cual tengo que estar un poco enterada de todo ello, más la parte presupuestaria, económica, los contratos, o sea, llevamos todo eso, que es mucho. Pero bueno, pues poco a poco entre todos lo vamos llevando y bueno, siempre está por encima, en mi caso, la suerte de que hay una subdirectora y una directora y al final, bueno, a veces también hay que saber llevarlas y ellos llevarnos a nosotros, pero bueno, siempre tenemos ese parachoques, como quien dice, ¿no? Entonces también, bueno, el escalafón va en ese sentido. O, por ejemplo, a veces me preguntabas también, acompañar a piezas al extranjero, por ejemplo, o a una exposición que vaya fuera del museo. Normalmente va el restaurador, alguien que pueda intervenir en el caso de que la pieza llegue con algún daño, pero a veces esa figura pues la pone en la institución que acoge la exposición o de otra institución hermana, de los museos estatales, viaja un solo conservador y el resto van los conservadores. Normalmente van los conservadores, pero a veces también depende del departamento, esa figura, el conservador, no hay jefatura de departamento y en cambio va un ayudante. No es lo habitual, pero puede pasar. O el ayudante a lo mejor sabe más idiomas que su jefe y entonces viaja el ayudante. Porque depende, a lo mejor te vas a Berlín y tienes que hablar en alemán, que es mucho más ágil que hablar en inglés, que al final siempre hay algo que te pierdes. Pues va el que sepa el idioma adecuado y tenga la formación para ello. O sea que también eso es un poco, depende, la casuística de dónde caigas y ese momento cómo esté la situación. Muchas gracias. Hay una pregunta a través del chat. Hola, ¿qué tal? Creo que es para Carmen también, porque por aquí preguntan en relación al temario de las oposiciones a museos, si hay algún recurso público gratuito disponible para prepararlo. Bueno, yo me las preparé hace muchísimo tiempo, ¿eh? Tengo que corregir porque, bueno, hay una parte que, como dice Zoraida, está a disposición en la Biblioteca Nacional, pero lo cierto es que no hay temario específico, hay que tener mucho cuidado quién esté detrás de la preparación. Hay muchísimas academias o editoriales que han sacado cosas, pero yo lo pondría bastante en entredicho. Es verdad que en algunos temarios han intervenido compañeros de los distintos cuerpos, tanto de facultativos como de ayudantes, pero todo hay que tomarlo un poquito con pinzas. Al final, el temario tienes que hacerlo como muy propio. Eso es una base. Pero la verdad es que a la hora de prepararlo tienes que prepararlo y hacerlo tuyo. Tienes que hacer aportaciones, tienes que leer, no te quedes solo con ese temario porque es insuficiente. ¿Se puede preparar una oposición sin preparador? En nuestro caso, sí. Yo me preparé sin preparador. Solo la parte de jurídico, porque yo era una cosa que se me hacía cuesta arriba y no había precisamente estudiado Derecho, que había una tradición en mi familia, pues porque me parecía un rollo.
Yo no podía leer, empollar y soltar los temas tal cual, en ese mismo orden. Nunca he estudiado de esa manera. Nunca he sido muy memorística. He sido más de relacionar y mucho más de... Tengo memoria, pero de otra forma la aplico, ¿no? Entonces, esa parte me la preparó mi hermana porque había preparado oposiciones a judicaturas, fiscalías y secretarios de juzgado. Hoy día no es eso. Hoy día es oficial de notaría, que está tan feliz, con bastante, seguramente menos responsabilidad. Tienen la suya, pero a otra escala. Y os diré que salvo eso, yo me preparé sola. Es verdad que compaginé la preparación, por eso tardé más años, con estudios, con la tesis y también con trabajos. Y también daba clases particulares, hacía de todo, os lo puedo decir. No porque hubiera tanta necesidad, que es verdad que en mi casa no me premiaban, pero sí por mí misma, porque yo quería ser de alguna manera independiente y autónoma cuanto antes. Pero bueno, tardé, tampoco fui muy joven funcionaria. Fui a los 32 años, ¿vale? Que también ya puestos a decir, pues es verdad. Pero porque tenía una trayectoria previa, como decíamos. O sea, yo venía también del sector privado, de trabajar para, y me cansé de trabajar para porque veía que al final pues no iba a llegar a nada, en mi caso. Entonces necesitaba, como la universidad pues no era fácil en ese momento, pues quedarme, porque había gente muy buena que también tenía opciones, pues me decanté por las oposiciones. Muchas gracias. También nos preguntan, hay una persona que comenta que hace años que terminó los estudios en cultura y quiere saber si hay otras vías de acceso a la gestión cultural sin necesidad de opositar. A ver, nosotros en los centros hay una posición que es gestor cultural, y cuando, como decía antes, cuando no se cubren con promoción interna o restringida, se abre al público. Es, como todo lo que hemos dicho, es concurso oposición. Si es una persona que tiene experiencia tal, se tiene que presentar a un examen, pero no es un examen tampoco de una oposición al uso. Es decir, tiene un temario que viene en las bases de la convocatoria, pero se compagina también un poco con los méritos y los méritos que tenga la persona. Entonces, en todo el sector, o sea, vía oposición o vía concurso oposición hay un examen, pero en nuestro caso, como se parte también de la exigencia de una experiencia, digamos, el examen no tiene esa carga a lo mejor de temas que puede tener en estos otros. Y ahora acabamos de cerrar la de este año, pero ahora en 2025 empezará otra vez el circuito de promoción traslado restringida, y para después de verano seguramente volverá a salir la pública de las plazas que queden vacantes. Y en nuestro caso no solemos, siempre el trámite es a través de oposiciones o para funcionarios o para personal laboral. Nosotros los méritos anteriores, perdón, pero se quedan arrinconados. Somos todos en un momento, los principios de igualdad, mérito y capacidad en ese sentido también, el mérito es de otro tipo, pero nos referimos a que no, en nuestro caso no se van a medir los méritos anteriores, no van a tener en cuenta para nada. Da igual que seas doctor, que hables 4 idiomas o que hayas estado X tiempo trabajando, da igual, no se tiene en cuenta. Hola, yo me preguntaba, que habéis hablado antes del tema de la preparación, si tenéis alguna academia que nos podáis recomendar para preparar las oposiciones. Pues mira, no, o sea, no. Por un motivo muy sencillo, nosotros nunca podemos proporcionar trabajo privado a una academia, es decir, yo te puedo recomendar una academia, entonces vendrán los de la otra academia y me dirán, oye, ¿qué estás haciendo? Pero todos los que estáis aquí sentados sois muy listos y muy listas y podéis utilizar internet tranquilamente, podéis meteros en las páginas web de las asociaciones profesionales y ahí podéis encontrar todo tipo de maneras de preparar. La mayor parte de los ministerios se han espabilado en cuanto al tema de los temarios. Antes no se qué mal, tema de los temarios. Antes no se publicaban los temarios y entonces la gente un poco se tenía que buscar la vida. Ahora la mayor parte de los ministerios y de los organismos tienen colgado en sus páginas web unos temarios orientativos. Como dice Zoraida y como dice Carmen, tenéis que hacer vuestros propios temarios un poco. ¿Por qué? Pues porque cuando estás en un tribunal te das cuenta de quién ha elaborado su propio temario y quién se ha ido al temario de una academia, y entonces todos meten la pata en el mismo sitio. Porque te encuentras con gente que repite un error y al final les dices, pero ¿tú dónde has estudiado? Y entonces al final todos han estudiado
en alguna academia determinada. Nosotros no solemos nunca decir quién te puede preparar o qué academias, pero por supuesto, buscadlo que encontráis, os lo aseguro. Insisto, la mayor parte de los organismos tienen colgados los temarios, tenéis que desarrollarlos, y luego hay una serie de becas y ayudas que da el INAP, y buscad, porque está todo en internet. Yo cuando acabemos esta charla a la Oficina de Empleo Público, les voy a pasar todos los enlaces, y allí donde está la información y donde podéis buscar todo, donde están los distintos ministerios, es decir, vais a tener la información completa, ¿de acuerdo? Porque he visto ahí que estáis ahí escribiendo ahí enloquecidamente y está muy bien, pero bueno, que sepáis que tenemos toda la información y que os la pasaremos, ¿vale? En el caso de museos, de un tiempo para acá, los propios museos, los temarios específicos de sus colecciones y su historia, es verdad que los hemos ido colgando en las páginas web, los tenéis ahí, pero es que es un poquito como de cajón. Si vas a opositar a museos, tendrás que conocer los museos, porque te vamos a preguntar, por ejemplo, en el test, te preguntan unas cosas como súper peregrinas, pero os digo, tipo, ¿qué pieza de Picasso del Museo Nacional de Arte Reina Sofía salió a la exposición tal? Y tienes que decir, te ponen 3 títulos y a elegir. Pues a saber, porque hay algunos que son naturalezas muertas y así, de Picasso. Retratos de François, así. Pero tienes que saber exactamente cuál. François en azul, François en verde, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces tienes que estar muy al día y lo normal es que estés enterada de lo que se cuece en museos. No tiene sentido que oposites a museos si no has visitado los museos. No te digo el conjunto porque además, oye, pues no tienes por qué estar viajando por toda España. Pero hoy día que están las páginas web, lo tenéis todo al alcance. Bastante información ahí sin buscar mucho más. Y luego pues existen las bibliotecas, existen los archivos, los propios museos están abiertos a que podáis venir a documentaros para preparar las oposiciones. Claro, os podéis tirar muchas mañanas. Hombre, es un poco a buen rollo, pero bueno, ahí está también el trabajo vuestro propio y la aportación. Lo que decía Sonia, yo estuve hace 6 años, va a hacer, en un proceso como miembro de un tribunal. La ventaja de los miembros del tribunal, no preparamos a la gente, es una cosa que tenemos que tener, que 5 años atrás no hemos podido preparar a nadie para que digamos, seamos objetivos y no tengamos ningún tipo de preferencia, pero os digo que es que, literal, el mismo fallo que dijeron 6 candidatos o 7, al día siguiente otros tantos, con lo cual al final sabes el origen. Y el origen, por eso os digo, lo de los temarios, cuidadito con los temarios, que están muy bien como una base, pero desde luego, yo tuve un temario, porque mi madre me vio un año tan desesperada que hasta me compró de aquí, de un sitio de Madrid, no voy a decir cuál, no voy a decir nunca cuál. Otra vez, también tan desesperada me vio que dijo, pues vete a esta academia que dices que va todo el mundo. Y la academia, que yo sabía que había gente que estaba preparándose en distancia y yo me comprometía, porque además eso para eso súper cabezota, por eso a lo mejor también me la saqué, por cabezota, pero os digo una cosa, no me quiso como alumna a distancia. Yo estaba dispuesta a venir cada 3 semanas con mis temas a cantarlos aquí a Madrid y no me quisieron en ese momento porque elegían ellos a quien querían. Me parece muy bien, todo es... Pero vamos, yo estaba también dispuesta a pagar. O sea, en aquel momento era tan mi desesperación que estaba dispuesta, pero visto eso dije, se acabó, me lo preparo yo sola. O sea, que os lo digo que no, tampoco, no penséis que por tener preparador ya tenéis la oposición sacada. Hay que trabajar. Y luego, además, en la oposición, cuando vais allí al preparador, a veces estáis con otros compañeros que os están, con perdón, chupando ideas. Hay que también ser un poco listo. O sea, que está muy bien compartir y todo lo demás, pero tener cuidado también con eso, porque a veces, claro, la propiedad intelectual, ¿dónde está? Pues yo creo que es en los propios temas, en la capacidad que tengáis de expresarlos, en que se vea que al tribunal le convenzáis de que esos temas son propios y de que tenéis un trabajo detrás, el trabajo de opositar. En todo caso, cuando abráis el teléfono ahora, después de salir de aquí, abriréis el teléfono y os saldrán un montón de anuncios de academias. O sea, Google habrá hecho su trabajo. Así es que, pero no, buscad, de verdad, buscad en asociaciones profesionales, en las páginas web, que seguro que lo encontráis. ¿De acuerdo? Más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Dime. Tenemos una a través de... sí, sí. Sí. Claro. Bueno, creo que los 4 habéis comentado un poquito el tema idiomas, pero por aquí nos preguntan en relación a las oposiciones de la Administración General del Estado para trabajar en embajadas, ¿siempre piden el idioma del país al que acudes o puede variar? Bueno, a lo mejor Manuel sabe algo más, pero yo trabajé en exteriores 5 años.
en cooperación al desarrollo, que hay mañana una charla, que no sé si es mañana la charla que es sobre cooperación al desarrollo. No sé si es mañana o... Bueno, mañana. Entonces, se puede ir a muchos países donde no te piden el idioma. Es decir, la Embajada de Rusia, que hasta hace unos años era la más cotizada, no te piden el ruso para ir a trabajar, ¿vale? Hay consulados, hay todo, te piden un idioma base, el inglés, ¿no? Que es un poco el idioma universal, es que más te puede tocar irte a Turquía y pues, no necesariamente tienes que saber turco, ¿de acuerdo? Hola, buenos días. Bueno, tengo unas cuantas, pero bueno, la primera creo que la habéis contestado ya, que en general las oposiciones que son el A1 no te exigen que sea un grado en concreto, sino que puedes presentarte aunque digamos no tenga nada que ver con lo que tú has estudiado, no sé que sea derecho, arquitectura y así. Vale. El tema de los idiomas, para convalidar, por ejemplo, el inglés, en el caso de la universidad se convalida si tú tienes el grado de filología, pero en el caso de las oposiciones tendrías que tener el título o con tu grado en ese idioma te convalida. Por ejemplo, en el caso de las oposiciones que yo preparé, ahora mismo con tener un título de B2 dentro del marco que se establece en la convocatoria, ya puede ser de Cambridge, de Trinity, LinguaSkill, si tienes un título de B2 obtenido hace al menos de 5 años, te elimina el examen de idioma. Pero tienes que tener el título oficial. Sí, tiene que ser un título, sí. Vale. Sí. No, también te puedes presentar al examen, ¿eh? ¿No? Claro, al mismo Sí, tiempo... sin preparártelo, sí, claro, te presentarías al examen. efectivamente. Vale. Y luego ya la última es un poco más en general de tiempo de estudio que habéis dedicado a la oposición hasta aprobarla. Y bueno, el tema academias ya lo habéis tocado, que creo que no recomendáis mucho, que me sorprende porque la mayoría de personas que ahora mismo se están preparando oposiciones, todos están en una academia. Y me interesa mucho porque ahora mismo son muy caras y no sé si consideráis que vale la pena o no vale la pena apuntaros. A ver, yo en mi caso empecé a preparar la oposición nada más presentar los TFGs y a los 4 meses de empezar a opositar salió la convocatoria. La convocatoria tiene una duración total de 1 año, desde que salió la convocatoria hasta que se presentó, se publicó la nota de la lista de personas que han aprobado el último ejercicio, pasó un total de 1 año. Y entonces yo tuve la suerte de aprobar en la primera convocatoria, por lo tanto el proceso entero duró en torno a 1 año y medio más o menos. Pero diría que la media general en la posición que yo preparo se estaría en torno a 2 años, 3 años más o menos. Ahí al fin y al cabo la casuística es infinita, puede haber gente que le cueste más, gente que le cueste menos, pero en torno a 2 o 3 años suele ser el tiempo necesario para aprobar una posición así. Y en el caso de la oposición que yo preparé, la de Administradores Civiles del Estado, todo el mundo está en una academia. O al menos todo el mundo tiene un preparador. Puedes tener un preparador a través de una academia, o también hay preparadores que trabajan de forma individual sin participar de una academia. Pero sí que tener un preparador, sobre todo para el tema del preparar el examen oral con todos los temas, sí que es bastante imprescindible. Yo en mi caso fui a las bravas, sin preparador y sin nada, con la Biblioteca Nacional, la Facultad de Ciencias de la Documentación, que también de la Compiu, que también tiene temario. Y una cosa que me resultó como muy clarificante fue ir a ver 2 exámenes, porque los exámenes son públicos, tú puedes ir a verlos. Entonces, ver cómo se desarrollaba el proceso me resultó pues muy importante para saber lo que yo necesitaba preparar. Pero es que en el caso de archivos, es que el preparador es estudiar. Es que son temas que todos tenemos en la carrera, que todos hemos estudiado, que hay cientos de tesis sobre las Cortes de Castilla. Es que el problema en nuestro caso no es tanto el temario, sino dónde cortarlo, porque es infinito. Entonces, se puede preparar por ti mismo y las pruebas con ir a verlo y ver cómo se realizan no tienen más misterio. Sí que es verdad que ahora como ha cambiado el proceso, a lo mejor practicar el test, porque el test tiene un tiempo y eso es una cosa que en humanidades, la verdad, no sé ahora, pero en humanidades no hemos trabajado mucho lo que es los tipo test. Entonces, al hacer eso sí que practicarlos, pero vamos, se puede preparar perfectamente
en casa, con esos temarios bases que están en las facultades, que están en la Biblioteca Nacional, ampliarlos, como dice Carmen, y con eso se puede ir al práctico, se puede ir al test, el idioma va por otra película, y el práctico es practicar, que en el caso de ciencias de la documentación o historia, todos hemos tenido paleografía. La paleografía con saber cómo se hace o rellenar una ficha ISAT-G, eso es una práctica, no tiene más mi historia. Yo en mi caso, sola, con los libros, y empecé un enero del 17 y el último examen, pero ya intuíamos que estábamos aprobados porque era el último examen, éramos los justos y demás, había que meter la gamba de una manera estratosférica para no pasar. Fue el 28 de febrero de 18. Así que eso fue. Y en mi caso, como tuve varias fases, bueno, y lo alterné con varias cosas, pero hubo, por ejemplo, un verano en el que yo podía cobrar mi primer paro después de 7 años y medio trabajando, se dice pronto, sumando horas y horas de trabajo y cotización. Pues ese año me pude dedicar en cuerpo y alma y ahí es que me volqué y fue el año que suspendí el último ejercicio. O sea, que te digo que a veces no compensa, o sea, el esfuerzo que le hice a dejar todo y vivir del paro, como quien dice, pues ahí estuve que hasta días de 14 horas trabajando, estudiando. Os lo digo así, o sea, una burrada. Pero también dormía, dormía y comía y salía. O sea, yo buscaba mucho tiempo para todo. Luego animaría también, por ejemplo, a la gente con discapacidad, porque hay adaptación. Lo digo también porque a lo mejor tenéis una discapacidad que está reconocida oficialmente. También hay adaptaciones para los compañeros que tienen discapacidad y hay un cupo reservado para ellos. Lo digo porque eso no lo hemos dicho, pero quiero que lo sepáis. Es muy importante porque tenéis opciones y, hombre, se hacen adaptaciones. Yo cuando fui tribunal, por ejemplo, había gente que nos pide adaptaciones para la vista. Pues a lo mejor gente que tenía unas lentes especiales hacía fotocopias de las partes prácticas en tamaño mayor de la letra, nos decían qué características deben tener, lo cotejábamos con un inspector laboral y lo hacíamos de esa manera que fuera también adaptado. O, por ejemplo, una persona que venía con silla de ruedas, pues le buscábamos la ubicación en el aula más idónea para que el acceso fuera más fácil, la mesa tuviera la altura ya ideal para poder escribir esa persona y demás. O si te necesitaban un adaptador para escribir, pues que tuvieran el adaptador adecuado para poder... Y se les da más tiempo también. O sea, que también para que lo sepáis, pero es que eso es normal, es que eso es de cajón. Y luego en cuanto a los temarios, los preparadores, pues no, yo no quiero decantarme por ninguno en concreto porque me imagino que todos serán igualmente buenos o se volcarán en ello, pero al final el trabajo es el tuyo, el trabajo es el que tienes que dedicarle tú las horas, por mucho que tengas un preparador. Lo que dije inicialmente, el preparador te puede acompañar, te puede apoyar y, por ejemplo, cuando hay actualizaciones de leyes o cosas de este tipo, pues a lo mejor es la persona que te las tiene que decir y a veces ni eso hace. O sea, que no encima soltando el dinero, pero ahora hay otras posibilidades, como dice Sonia, de las becas del INAF para preparar oposiciones y demás, que en nuestra época no había. Entonces, todas esas oportunidades que tenéis ahora mismo, hay muchos recursos que son desconocidos, es verdad, pero que están ahí a vuestro alcance y que no es imposible opositar. Incluso opositar y trabajar. O incluso opositar, trabajar y tener cargas familiares, que hay gente que es que las tiene, lo tiene muy duro, es verdad, pero no es imposible, pues empezar por lo de abajo y ya iréis poco a poco progresando. La cuestión es entrar y luego ya veremos hasta dónde llegamos. O sea, hay 1000 posibilidades y las tenéis a vuestro alcance. En ese sentido no lo veáis como una traba. Y da igual que seáis de Derecho, de Económicas, de Ciencias de la Información o de Historia del Arte. Lo que queremos es gente que tenga ganas de trabajar. Y ya está. A ver, yo no es que me he debido explicar fatal. Se puede preparar con una academia. Hay mucha gente, yo, Guillermo, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, que prepara a través de una academia. Ni os cuento los inspectores de Hacienda, por ejemplo, que todos preparan con una academia o con un preparador. Yo lo que os estoy diciendo es que tenéis muchas maneras de preparar una oposición. Tenemos colgado en las páginas web de casi todos los ministerios, si no de todos, exámenes de años anteriores. Te los puedo hacer llegar, ¿vale? Os los puedo hacer llegar para que veáis cómo son los test, cómo son los temas, es decir, eso está colgado por todas partes. A ver, voy aquí a entonar un mea culpa en nombre de toda la administración y es que la administración comunica fatal, no podemos comunicar peor. Entonces se desconocen los recursos, nadie sabe que se puede ir a las páginas web y puedes buscar los ejercicios de años anteriores resueltos además y los test resueltos. Es decir, tenemos un montón de maneras de llegar a la información, lo que pasa que somos crípticos y no lo hacemos bien, pero yo os puedo pasar todo lo que necesitéis, todos los test y todo lo que os haga falta, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Que había por aquí?
Hola, buenos días. Gracias por estar compartiendo vuestras experiencias en la administración. A mí me gustaría saber, en el caso de música y artes escénicas, cómo se accede a trabajar en el INAEM, que entiendo es un organismo adscrito perteneciente al Ministerio de Cultura. Pues a ver, yo puedo hablar del INAEM porque fue una temporada subdirectora de Teatro y Circo. En el INAEM tienes dos tipos de procesos de personal laboral y procesos para funcionarios, ¿vale? Tienes que meterte en la página del INAEM, tienen todo, desde, yo qué sé, tubas hasta bailarines o bailarinas. Entonces tienes que meterte, cuando puedas, en la página web del INAEM. Hay una pestaña que pone empleo público, entonces ahí tenéis toda la información sobre los procesos que están en curso y bueno, los de años anteriores también. Entonces ahí tienes toda la información en el INAEM, ¿vale? Bueno, hay una persona que pregunta en relación a los máster, dice que si da algún tipo de prioridad de acceso, entiendo que en relación a los méritos, a la hora de presentarse a una vacante pública, si es un requisito que se tiene en cuenta o no es necesario. A ver, es que hay que distinguir entre el personal funcionario, que somos Carmen, Zoraida, Guillermo y yo, y Manuel, que es personal laboral. Personal funcionario. Se puede presentar cualquier persona, desde 16 hasta 65 años. ¿Vale? Lo digo porque hace poco en nuestra oficina entró un señor de 63 años, cuya hija empezó a preparar oposiciones, entonces él le dijo, venga, para que te animes y seas más feliz, yo preparo contigo. Entonces, él ha aprobado y su hija no. Sí. Tiene mucha gracia. Además, es un señor que vive en Sevilla. Y entonces está encantado porque está viviendo una especie de segunda juventud, porque se traslada 2 días por semana a Madrid, con lo cual le ves ahí como feliz y pegando saltos como si tuviera 20 años, y luego 3 días por semana teletrabaja en Sevilla. Con lo cual, o sea, es que el otro día me decía, yo no me voy a jubilar nunca. Y yo decía, ya, ya te veo. Es decir, os podéis presentar a personal funcionario, o sea, a funcionarios sin ningún tipo de mérito anterior, ¿vale? Tenéis que demostrar vuestra capacidad para estudiar un temario y defenderlo, sea en un tipo de test, en un test únicamente con el C2, en un examen práctico y un test en el C1, o en un A2 o en A1. Entonces, ahí no pedimos en absoluto ningún tipo de formación previa ni de experiencia profesional previa. Esto es para el personal funcionario. Para el personal laboral sí que hay un concurso oposición. Es decir, hay un examen que es, es que aquí hay una persona que es personal laboral que trabaja conmigo desde hace unos pocos meses, entonces ella aportó su experiencia anterior, ¿vale? Pero es un examen tipo test y luego es un examen escrito que luego tienen que leer ante el tribunal, si no recuerdo mal, ¿no, Irene? Es verdad, perdón. Que decía que son dos pruebas. Un tipo test con 100 preguntas, una parte común y una parte específica, y otro ejercicio que es una práctica de desarrollo. Entonces, después de eso, pues sale publicado la persona que más nota tenga y luego se valoran los méritos de la experiencia laboral. ¿Ha quedado claro más o menos? ¿Sí? Ahora hay otra pregunta por ahí. Buenos días. Mi pregunta es referente a lo de méritos de experiencia laboral, por ejemplo. Va para el Instituto Cervantes. La experiencia laboral tiene que ser en ese sector. Sí. Vale. O sea, de hecho, por eso es la diferencia, lo que al no ser, o sea, el sistema de oposición puro, como dicen, no tiene en cuenta ningún estudio, o sea, salvo el que te exige la convocatoria, como es lógico, ni ningún mérito laboral. Lo nuestro, que es concurso oposición, los requisitos ya, igual que la persona que preguntaba lo del máster, no se pide como requisito un máster, pero a lo mejor depende para una plaza, pues se puede alegar un máster como mérito para mejorar tu puntuación. Y la experiencia laboral se pide en funciones
similares o parecidas a las que estás presentando. Vale, un ejemplo. Sí. Me voy a poner yo. Yo, bueno, en su día estudié el grado de maestro de educación infantil y actualmente estoy estudiando el grado de pedagogía. Me llama mucho la rama de formación continua y rama recursos humanos. En este caso, si por ejemplo yo solicito las prácticas, un ejemplo, ahí se podría también contabilizar como mérito. O sea, lo que son prácticas, pues, a ver, prácticas es estudiantes en activo y ahí no se pide, no sé, otra cosa es beca. Beca que es egresados de los últimos 5 años y ahí se pide una experiencia mínima, pero ahí no tiene por qué ser, salvo una beca de investigación que se pida una experiencia de algún tiempo de haber investigado, pero las demás no se pide una experiencia. Yo estoy hablando ya de puestos de trabajo, es decir, te presentas a profesor de español y la experiencia que se te va a valorar son las horas que tienes acreditadas como profesor de español o como bibliotecario. Si has estado, si tienes formación previa de biblioteconomía, se te pide 1 año de experiencia previa. Si no tienes experiencia, puedes venir de otro grado, pero se te piden 2 años. O sea, va siendo un poco, cada convocatoria la define el departamento o el área y la experiencia que se valora pues es, digamos, ajustada a las funciones que vas a desarrollar cuando te incorpores. Porque aunque tienes un periodo de formación-adaptación, ya entre comillas, el profesional ya es un profesional de la materia, es decir, hay un montón de plazas en oposiciones que luego pasas un periodo de formación. Aquí la persona se incorpora, hace una formación en sistemas de gestión que tenemos tal, en que conocer la institución, pero se supone que un gestor cultural que entra ya tiene un par de años a lo mejor de experiencia como gestor cultural, con lo cual si va a Atenas va a empezar mañana a organizar actividades en Atenas. O sea, por eso es una formación, una experiencia ajustada a las funciones porque ya estás incorporando un profesional y por eso valoramos la experiencia previa. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Tenemos otra pregunta a través del chat? Vale, hay una chica que pregunta cómo funcionan bueno, si sabéis cómo funcionan las becas ICEX o la Cámara de Comercio para trabajar en el extranjero y si se puede acceder habiendo estudiado una carrera de humanidades. Yo tengo un amigo que precisamente ha participado en esas becas ahora y fue un compañero que estudió lenguas modernas, o sea, una carrera de humanidades, y superó el proceso para obtener la beca ICEX y después de hacer el máster ahora está trabajando en el extranjero, o sea que también son becas que están abiertas a cualquier tipo de titulación. Sí. A ver, yo como licenciada en Filología, aquí al lado, en el edificio Filosofía A, que se llamaba cuando yo estudiaba, ¿se sigue llamando Filosofía A? Bueno, es que me siento muy mayor. A ver si ya de una vez las personas que estudiamos humanidades nos damos cuenta de que no todo está en la transformación digital y, en fin, yo trabajo en el Ministerio de Transformación Digital, pero que no todo está en lo digital, que las personas de humanidades tenemos una visión del mundo bastante completa, que podemos aportar muchísimo a la Administración General del Estado, que podemos hacer un montón de cosas y las personas con humanidades, por ejemplo, aquí Guillermo, y aquí cualquiera de mis compañeros, estamos muy valorados en la Administración General del Estado. Es verdad, también tenemos muchos ingenieros, tenemos muchos inspectores de Hacienda, inspectores de trabajo, tenemos muchos cuerpos profesionales a los que además podéis optar, ¿eh? O sea, si os da por ser inspectores de Hacienda, oye, allá vosotros y vosotras, pero podéis hacerlo tranquilamente, ¿de acuerdo? Como si os da por subiros a un helicóptero. Es decir, tenemos unos cuerpos de vigilancia, servicios de vigilancia aduanera, que son esta gente que se sube a los helicópteros y también os podéis subir en un barco a interceptar a los de las drogas. Pero para eso tenéis que tener ganas de subiros a un helicóptero o a un barco. Es decir, allá vosotros lo que queráis hacer con vuestras vidas. Mirad, pasa una cosa muy curiosa cuando damos charlas en ingeniería, que no sabéis la cantidad de personas que han estudiado una ingeniería y que después de estar unos cuantos añitos estudiando ingeniería deciden que no se quieren dedicar a nada que tenga que ver con los ingenieros y que se van pues a los cuerpos de funcionarios habilitados con carácter nacional, ¿cómo se dice? Sí. Eso es.
Claro, claro, es decir, que tenemos mucho filósofo dentro de la administración, tenemos mucho psicólogo, mucha psicóloga, tenemos muchas personas de distintos cuerpos profesionales. Es decir, lo que hace falta son ganas de trabajar, ganas de hacer cosas y, sobre todo, trabajar para la ciudadanía. Que la ciudadanía es un concepto muy abstracto, pero no es otra cosa que vosotros, vuestras parejas, vuestras familias, vuestros vecinos, vuestros amigos. Es decir, trabajamos para todos y para todas, para el país, para toda la gente que vive aquí y toda la gente que vive en el extranjero. Yo pongo el ejemplo, cuando hubo que evacuar, es que he venido en las noticias escuchando que es el 3er aniversario de la guerra de Ucrania. Yo flipo, 3 años ya. Entonces, cuando hubo que evacuar Ucrania de españoles, ahí estuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Trabajo, Servicios Sociales, por supuesto, Defensa con los aviones para arriba y para abajo, Sanidad Exterior. Es decir, hacemos un montón de cosas para la gente que está dentro y para la gente que está fuera. El claro ejemplo es el Instituto Cervantes, es una magnífica institución. Entonces, ¿qué nos distingue a todos los empleados y empleadas públicas? Que trabajamos para vosotros y para vosotras, para que las cosas funcionen, para que salgan bien. ¿Es muy loable trabajar para un banco? Sí. ¿Para trabajar para una empresa de ropa? Sí, también. Y para unos grandes almacenes, fenomenal. Pero a nosotros lo que nos une a todos es que trabajamos para mejorar las condiciones de vida y la situación del país. Insisto, y de la gente que está dentro y de la gente que está fuera. Por eso nos gusta tanto nuestro trabajo, porque hacemos cosas en las que creemos. Hacemos cosas que son importantes. Como dijo una vez un compañero de Guillermo, Carlos, que es un señor que trabaja con nosotros, dijo, nosotros somos los que estamos detrás de las noticias que salen en el telediario. Y es verdad, o sea, cuando el volcán de La Palma, ¿os acordáis del volcán de La Palma ahí implosionando? Pues ahí estaba el Instituto Geográfico Nacional. Todas las imágenes que visteis de los, ¿cómo se llama? De las cosas estas que vuelan, de los drones, estos eran del Instituto Geográfico Nacional. No hubo nadie que se muriera ahí, solamente un señor que subió a un tejado a quitar un poco del polvo este negro y se cayó. Pero el catastro, sanidad, la UME, es decir, igual que en la tragedia de Valencia, es decir, aquí quien ha estado ha sido los empleados y empleadas públicas. Vale, no sé, ya no digo más. Okay. ¿Alguna pregunta más? Vale, esta es para Miguel, del Instituto Cervantes. Hay una persona que quiere... Ay, Manuel, perdón, disculpa. Que dice que habías comentado que abrirán las convocatorias en mayo. Quiere saber si se trata de una convocatoria de becas y empleo y cuál sería el periodo, es decir, si funciona por año académico o año natural. A ver, en mayo lo que me refiero son a becas. Becas para aquí, para la sede central nuestra. Las resto de convocatorias, o sea, tenemos convocatorias permanentemente abiertas. O sea, ahora mismo estos son plazas que tenemos ahora mismo concursando. O sea, y no va por año natural, es decir, ahora estamos cerrando las últimas públicas del 24 que se han demorado, que las terminaremos ya, y estamos ya simultáneamente sacando las plazas de traslado del 25. Cuando pase traslado, pase restringida, abriremos en pública. Yo cuando me refería a mayo, me refería a las becas para egresados de los últimos 5 años para trabajar aquí en servicios centrales. Lo demás está, no sé ahora mismo los procesos que podemos tener abiertos, pero desde un auxiliar administrativo en Nueva Delhi, que seleccionamos dentro de 2 semanas, tenemos administradores, jefes de estudio, profesores que está ya cerrando la del 24, o sea, está permanentemente abierto. Una cosa que quiero añadir, porque me ha venido de repente el chip, cuando yo me presentaba las primeras veces, solo había 6 o 7 plazas. Y ahora mismo hay más de 100 convocadas. Se van a hacer los exámenes este sábado. Y os digo porque es un momento ahora mismo estupendísimo. Se está convocando continuamente y muchísimas plazas. Entonces es un momento de aprovechar, porque luego a lo mejor es verdad que hay unos años que se congelan las convocatorias y estáis ahí a la espera y eso genera también mucho estrés. Puede pasar. Entonces aprovechad ahora el tirón, que es el momento de presentarse. Y si no podéis al máximo, intentarlo por abajo. O sea, da igual. O sea, que os animéis, que es el momento, que hay muchísimas oportunidades y que están ahí esperando
esperando. Hay veces que se han quedado plazas sin cubrir. Eso sí que es un pecado. No sé de quién, pero es un pecado. Porque es un esfuerzo que se hace y se dejan sin dotar. Y además en los sitios de trabajo estamos esperando más gente. Otra posibilidad que os decía Zoraida, las becas Formarte, que mucha gente acabamos de seleccionar, se suelen convocar como en torno al verano, octubre, por ahí, en el Ministerio de Cultura, y es una oportunidad de ver desde dentro qué tipo de trabajos hacemos. Es verdad que cada año van destinadas a un departamento, por ejemplo, dentro del Museo Arqueológico Nacional, que es como un monstruo. El año pasado estuvo en comunicación, este año vendrá educación. He estado hace 2 fines de semana, 8 horas ahí mirando todas las solicitudes porque había muy buenos candidatos. Ahí sí se mira, por ejemplo, las notas. Es un punto a favor. Pero una vez que tienes el expediente aprobado y demás y otros méritos, se valora todo conforme a unos baremos y bueno, pues si tenéis la suerte de tener la máxima puntuación, pues os lleváis la beca. Pero es una forma de entrar y conocer un poco antes de preparar las oposiciones si eso es lo que os va a gustar hacer o no. Es una forma de tener una toma de contacto directa. Y son pagadas, son remuneradas. Porque luego tenemos también con la Universidad Complutense prácticas mediante un convenio, pero no están remuneradas. Lo siento mucho porque ahora mismo acabo de seleccionar 2 estudiantes. Van a hacer sus prácticas, incluso las curriculares y las extracurriculares, pero no podemos abonarles nada. Gracias a la Complutense, que les paga la parte de seguridad social, porque yo también fui becaria, pero no tenía seguridad social en su momento. O sea, que todo ha evolucionado. ¿Y quién ha estado detrás de eso? Pues funcionarios, gestionando para que eso fuera reconocido, para que tuvieras una antigüedad, unas horas. Todo eso es a base de gente que son funcionarios que están trabajando para que todo se reconozca. Son muchas horas de mucha gente, muchas veces se dijo que no, pero al final, si es algo que es de justicia social, se acaba consiguiendo. Y es a base de eso, de gente que estamos en ello. Dándole, un día te das contra la pared, al día siguiente se abre la puerta y al día siguiente ya entras directamente. Sí, comentaros que en el 2024 se han publicado 45.130 plazas, que es un buen momento para opositar, porque como dice Carmen, muchas veces nos encontramos con plazas que quedan desiertas y eso es un desastre, porque a no ser que os toque la lotería y no tengáis que trabajar, y aunque os toque la lotería, yo creo que el trabajo enriquece, sobre todo algunos trabajos enriquecen, como es el caso de los trabajos que hacen estas 4 personas, y que se queden plazas desiertas y vacías es un desastre para vosotros y para nosotros. Nosotros porque sacamos las plazas porque tenemos una serie de necesidades. O sea, no sacamos las plazas que nos parecen, es que hay una prospección y hay una previsión de las plazas que hacen falta. En 10 años aquí se va a jubilar mucha gente, mucha. Yo tengo 57 años, 60, yo en 3 años me jubilo. No me voy a quedar aquí ahí a mantener las paredes. Así es que pensadlo, porque es un muy buen momento para opositar. Y además, vosotros y vosotras estáis en la situación perfecta. Tenéis la cabeza donde la tenéis que tener. Estáis estudiando, sois gente inteligente, sois gente válida y con ganas de hacer cosas. Os estamos esperando, en serio, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Por aquí preguntan también si las becas Formarte tienen límite de edad. No me suena que tenga límite de edad. Lo que sí que tiene límite es del tiempo que has acabado la carrera, que creo que eran 5 años, ¿puede ser? Eso, de 5 años para acá que hayas terminado el grado. Con un alegato final, os necesitamos, ¿vale? Necesitamos a personas, lo que antes se llamaba de letras, que ahora se llama de humanidades. Vosotros no lo sabéis, pero de verdad la vocación de servicio público os aseguro que se desarrolla. Y que nos gusta mucho el trabajo, porque si no, no estaríamos aquí. Y bueno, quiero dar especial gracias a Zoraida, que la pobre tenía que estar en su casa estudiando y ha venido aquí para convenceros de qué es lo que tenéis que hacer. Estaremos contigo el día 1. Este es un caso de lo que dicen de que no se cubren. Nos presentamos 29 personas por promoción interna, hay 31 plazas. Ya lo que hagan no cubre. Así que
A ver, pensad que en un momento de la historia, que a lo mejor muchos de los que estáis aquí no habéis nacido todavía, éramos 300 personas por cada plaza, entonces ahí tenías que ir a cuchillo. Y si el candidato que estaba a tu lado tenía la mala suerte de caerse por las escaleras, tú no le ibas a ayudar, no le ibas a levantar del suelo. Es más, si podías meter el pie para que se cayera, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, pensad que es un muy buen momento para opositar, ¿vale? Que tenemos déficit de personas, que las plazas de bibliotecarios no se han cubierto, ni archiveros. Entonces, esto es lamentable, que nos encontramos con procesos selectivos donde hay pues 35 plazas para 25 candidatos. Entonces, es que es como, venga ya, por favor. Es decir, os necesitamos y vosotros necesitáis trabajar. Y os aseguro que esto es un buen sitio. Tenemos sueldos muy competitivos porque todos sois muy finos y muy finas. Nadie ha preguntado, oye, lo de los sueldos, ¿qué tal? Que me parece estupendo, pero tenemos sueldos competitivos y tenemos muchas cosas que hacer y muchas personas que incorporar. Así es que nada, con esto yo creo que hemos terminado. Os doy las gracias a todos y ahora pues nada, cada uno se vuelve a su oficina con 200.000 correos electrónicos y un montón de cosas que hacer. Y yo tengo una reunión a las 4 de la tarde con José Ramón, que es un personaje. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por venir. Gracias a los ponentes, a las ponentes. Como os he dicho, de verdad, estoy muy pesada con este tema, pero estas personas que están aquí lo hacen gratia et amore. No cobran por su presencia, no preparan, no nada. Es decir, es gente que viene a contaros lo que hacen porque les gusta mucho y porque os necesitan, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias. Mañana repetimos. Yo por lo menos, vosotros no, pero yo mañana volveré aquí, ¿de acuerdo? Y si queréis preguntarnos algo ahora por el pasillo, es el momento ideal.